Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre la suma de los dígitos impares de un número introducido por teclado. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar dos variables que son la variable número y la variable suma dígito impar, que va a ser igual a 0. Comenzamos poniendo inicio. Luego ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable suma dígito impar. Ahora ponemos una entrada de datos que vamos a solicitar un dato solamente a la variable número. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable suma dígito impar va a ser igual a 0. Ahora ponemos una bifurcación donde decimos que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, que la variable número sea mayor a 0, ponemos otra bifurcación donde vamos a decir que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Ahora con el residuo también lo vamos a dividir entre 2 y que nos muestre el residuo. Ahora con ese residuo nos vamos a preguntar, ¿es diferente a 0? En caso que sea diferente, vamos a poner un proceso donde va a decir que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis ponemos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Unimos con el flujo de datos y este flujo de datos lo llamamos verdadero. Lo mismo, unimos las dos bifurcaciones y el flujo de datos igual lo llamamos verdadero. Ponemos un proceso donde vamos a decir que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10 y unimos con nuestro flujo de datos. A este flujo de datos lo llamamos falso. Ahora, cuando nuestra variable número no sea mayor a 0, vamos a poner una salida de datos y le decimos que nos muestre la variable suma dígito impar. Unimos con flujo de datos y ese flujo de datos lo llamamos falso.
para terminar nuestro proceso ponemos un fin. Comenzamos nuestro diagrama de flujo. Vamos por inicio, bajamos por el flujo de datos y aquí están asignadas todas las variables que vamos a utilizar. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que asignemos un valor a la variable número. Nuestra variable número va a ser el número 671. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a 0. En suma dígito impar ponemos 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice 671 es mayor a 0. Es verdadero. Bajamos por el flujo de datos verdadero y nos dice, entre paréntesis nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 671 dividido entre 10. De residuo nos dio 1. Ahora dice que 1 lo vamos a dividir entre 2 y que también mostremos el residuo. Ponemos 1 dividido entre 2. De residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis dice que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestra el residuo. 671 dividido entre 10, de residuo nos dio 1. Ahora sería 1 más suma dígito impar que vale 0 es igual a 0. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 1. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que es 671 dividido entre 10 es igual a 67. Ahora la variable número va a valer 67. Vamos por el flujo de datos y nos dice 67 es mayor que 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice, entre paréntesis nos dice que 67 va a ser dividido entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 67 dividido entre 10. De residuo nos da 7. Ahora dice que 7 va a ser dividido entre 2 y que también mostremos el residuo. Ponemos 7 dividido entre 2. De residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero. Y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar, que vale 1. Más, y entre paréntesis nos dice que la variable número, que es 67, lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. 67 dividido entre 10, de residuo nos da 7. Sería 7 más suma dígito impar, que vale 1, es igual a 8. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 8. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que es 67 dividido entre 10, es igual a 6. Ahora la variable número va a valer 6. Vamos por el flujo de datos y nos dice 6 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 6 dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 6 dividido entre 10. De residuo nos dio 6. Ahora dice que 6 dividamos entre 2 y mostremos el residuo. Ponemos 6 dividido entre 2.
de residuo nos da 0. Ahora dice 0 es diferente a 0. Es falso porque son iguales. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 6 dividido entre 10 es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos en la pantalla la variable suma dígito impar. Suma dígito impar vale 8 y en nuestra pantalla se mostrará el número 8. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que termina el proceso. Como podemos ver, la suma de los dígitos impares de un número introducido por teclado, que es el 671, nos dio de respuesta el número 8.